Capítulo 23. Elizabeth estaba con su madre y sus hermanas, reflexionando sobre lo que acababa de oír, y sin saber bien si podía decirlo, cuando apareció Sir William en persona, enviado por su hija, para anunciar a la familia Bennet su compromiso matrimonial. Después de dedicar toda clase de cumplidos a sus vecinos y de congratularse por la perspectiva de que las dos familias entablaran relación de parentesco, reveló la noticia a un público incrédulo, amén de asombrado, pues la señora Bennet, con más perseverancia que buena educación, afirmó que debía de estar completamente equivocado, y Lidia, siempre tan indiscreta y a menudo maleducada, exclamó con vehemencia: «Dios mío, Sir William, ¿cómo puede usted decir algo así? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie?» Solo la gentileza de un cortesano podría haber soportado sin irritarse semejante trato, pero los modales intachables de Sir William le ayudaron a salir airoso del trance, y aunque pidió la venia para insistir en la veracidad de su información, escuchó todas las impertinencias con la más paciente de las cortesías. Elizabeth creyó que le correspondía librarle de una situación tan desagradable y confirmó su relato, explicando que la propia Charlotte le había dado la noticia, y trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas, felicitando calurosamente a Sir William, iniciativa a la que Jane se sumó enseguida, deshaciéndose en comentarios sobre la dicha que proporcionaría aquel enlace, el excelente carácter del señor Collins y la distancia tan cómoda que separaba Hunsford de Londres. La señora Bennet estaba demasiado abrumada para seguir mostrándose locuaz en presencia de Sir William, pero en cuanto éste se marchó, dio rienda suelta a sus sentimientos. En primer lugar, insistió en que todo era mentira. En segundo lugar, estaba convencida de que el señor Collins había caído en una trampa. En tercer lugar, declaró que nunca serían felices, y en cuarto, auguró que se rompería el compromiso. Sacó, sin embargo, dos conclusiones muy claras del asunto: que Elizabeth era la única culpable de la catástrofe, y que todo el mundo había sido cruel con ella, y se pasó el resto del día repitiéndolas. Nada pudo consolarla ni apaciguarla, y al caer la noche, tampoco se apagó su resentimiento. Hubo de pasar una semana para que pudiera ver a Elizabeth sin regañarla, un mes para que pudiera hablar con Sir William o Lady Lucas sin mostrarse grosera, y muchos meses para que pudiera perdonar del todo a la hija de sus vecinos. El señor Bennet se mostró mucho más sereno ante aquellos hechos, que, según afirmó, despertaron en él unos sentimientos muy agradables, pues le agradó descubrir que Charlotte Lucas, a quien siempre había considerado razonablemente sensata, era tan necia como su mujer y mucho más que su hija Elizabeth. Jane reconoció que aquel enlace la había sorprendido un poco, pero hizo menos hincapié en su asombro que en sus fervientes deseos de que fueran felices, y Elizabeth no pudo convencerla de lo improbable que esto iba a ser. Kitty y Lidia estuvieron lejos de envidiar a la señorita Lucas, ya que el señor Collins no era más que un clérigo, y lo único que les interesó del asunto es que era una noticia que llevara a Meryton. Lady Lucas no era insensible a la victoria que suponía desquitarse de los comentarios de la señora Bennet sobre el placer de tener una hija bien casada, y visitaba Longbourn más a menudo de lo habitual para decir lo feliz que era, aunque las miradas avinagradas y las palabras insidiosas de la señora Bennet podrían haber bastado para destruir su alegría. Entre Elizabeth y Charlotte se levantó una especie de barrera que les hizo guardar silencio, y Elizabeth llegó a la conclusión de que jamás recuperarían su antigua confianza. La decepción que le había causado Charlotte la acercó más a su hermana, de cuya rectitud y delicadeza nunca tendría que albergar dudas, y cuya felicidad cada día le inquietaba más, en vista de que Bingley llevaba ausente una semana y nadie sabía nada sobre su regreso. Jane había respondido enseguida a la carta de Caroline, y esperaba con impaciencia que pasara los días de rigor para recibir una contestación suya. La carta de agradecimiento que había prometido el señor Collins llegó el martes, dirigida a su padre, y escrita con tanta solemnidad como si tuviera que agradecer una estancia de 12 meses entre la familia Bennet. Después de tranquilizar su conciencia sobre este particular, procedía a comunicarles, con grandes expresiones de entusiasmo, su felicidad por haber conquistado el afecto de su adorable vecina, la señorita Lucas, y les explicaba que, si se había apresurado a aceptar la generosa invitación de la señora Bennet para regresar a Longbourn, a donde esperaba volver del lunes en 15 días, era únicamente para disfrutar de la compañía de su prometida, pues Lady Catherine, añadía, estaba tan encantada con su matrimonio que quería que se celebrara lo antes posible.
lo que confiaba fuera un argumento irrefutable para que su gentil Charlotte fijara sin más tardanza la fecha en que le haría el más dichoso de los hombres. El regreso del señor Collins a Hertfordshire dejó de ser un motivo de satisfacción para la señora Bennet. Por el contrario, se hallaba tan predispuesta a lamentarlo como su marido. Era muy extraño que fuera a Longbourn en vez de a Lucas Lodge. Le parecía asimismo inoportuno y terriblemente molesto. Odiaba tener invitados en casa cuando flaqueaba su salud, y nadie le parecía más desagradable que un enamorado. Tales eran las dulces quejas de la señora Bennet, y lo único que conseguía que las olvidara era la angustia creada por la prolongada ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas. Pasaban tantos días sin que llegara otra noticia de él, que el rumor se extendió en Meryton de que no volvería a Netherfield en todo el invierno. Un rumor que indignaba a la señora Bennet, que nunca se cansaba de repetir que era escandalosamente falso. Incluso Elizabeth empezó a temer, aunque no dudara de los sentimientos de Bingley, que sus hermanas consiguieran retenerlo lejos de Netherfield. Por mucho que se resistiera a admitir algo tan desolador para la felicidad de Jane y tan deshonroso para la firmeza de su pretendiente, no podía evitar que aquella idea se le pasara con frecuencia por la cabeza. Los esfuerzos conjuntos de dos hermanas insensibles y de un amigo dominante, ayudados por los encantos de la señorita Darcy y por las diversiones de Londres, podían resultar demasiado, se temía, para la intensidad de su afecto. Jane, como es natural, estaba mucho más angustiada que Elizabeth ante tanta incertidumbre. Pero, fueran cuales fueran sus sentimientos, era su intención ocultarlos, por lo que nunca sacaba a relucir el tema delante de su hermana. Pero su madre carecía de delicadeza, así que rara vez pasaba una hora sin que hablara de Bingley, se mostrara impaciente por su llegada, o incluso exigiera a Jane reconocer que si él no regresaba, se sentiría maltratada. Se necesitaba toda la dulzura de Jane para soportar aquellos ataques sin perder la calma. El señor Collins regresó puntualmente a los 15 días, pero el recibimiento que le dispensaron en Longbourn no fue tan entusiasta como en su primera visita. El clérigo era demasiado feliz, sin embargo, para necesitar que le prestaran mucha atención, y afortunadamente para los Bennet, estaba tan ocupado cortejando a su prometida que apenas si se veían. Pasaba casi todo el día en Lucas Lodge, y a veces llegaba a Longbourn con el tiempo justo para disculparse por su ausencia antes de que la familia se acostara. La señora Bennet se hallaba realmente en un estado lamentable. Bastaba decir algo relacionado con la boda para que se pusiera de un humor terrible, y dondequiera que fuese, oía forzosamente hablar de ella. No podía ni ver a la señorita Lucas. Como sucesora suya en aquella casa, le inspiraba auténtico espanto. Cada vez que Charlotte los visitaba, llegaba a la conclusión de que ésta imaginaba ya ser su dueña, y cuando la joven hablaba en voz baja con el señor Collins, estaba convencida de que Longbourn era su tema de conversación, y de que pensaban echarles de la casa a ella y a sus hijas tan pronto como muriera el señor Bennet. Se quejaba amargamente a su marido. Es realmente duro, señor Bennet, dijo, pensar que Charlotte Lucas será la próxima dueña de esta casa, y que yo tendré que dejarle paso y vivir para ver cómo ocupa mi lugar. Vamos, querida, no dejes que te invadan unos pensamientos tan sombríos. Tal vez tengamos mejor suerte. No perdamos la esperanza de que yo te sobreviva. Eso no era ningún consuelo para la señora Bennet, así que, en vez de contestarle, siguió en sus 13. No puedo soportar la idea de que vayan a heredarla. Si no fuera por ese vínculo legal, me daría lo mismo. ¿Qué es lo que te daría lo mismo? Todo. Pues agradezcamos que no hayas caído en ese estado de insensibilidad. Nunca podría agradecer nada que tenga que ver con ese vínculo, señor Bennet. No entiendo cómo se le puede ocurrir a alguien dejar fuera de un legado a sus propias hijas, y para colmo, en beneficio del señor Collins. ¿Por qué precisamente él y no otra persona? Dejaré que lo decidas tú sola, dijo el señor Bennet.